Lectura y Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio de Lucas, capítulos 19 a 22. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirándole vio, y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Y viendo esto todos, murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: un hombre noble partió a una provincia lejos, para tomar para sí un reino, y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y díjoles: negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar hacia aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice: Está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a éste dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio. Tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse, y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco? Y yo viniendo lo demandará con el logro. Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, en la cual como entraréis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué le desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados, y hallaron como él les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor le ha menester. Y trajéronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo.
Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que tocó a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos, los que están dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y aconteció un día, que enseñando él al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio, llegáronse los príncipes de los sacerdotes y los escribas, con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Respondiendo entonces Jesús les dijo: Os preguntaré yo también una palabra. Respondedme: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Si dijéremos: del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos: de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde había sido. Entonces Jesús les dijo: Ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, y arrendóla a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña. Mas los labradores le hirieron, y enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también herido y afrentado le enviaron vacío. Y volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré mi hijo amado. Quizás cuando a éste vieren, tendrán respeto. Mas los labradores, viéndole, pensaron entre sí diciendo: Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y echáronlo fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Y como ellos lo oyeron, dijeron: Guarda. Mas él mirándolos dice: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, ¿esta fue por cabeza de esquina? Cualquiera que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Mas temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. Los cuales le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es-nos lícito dar tributo a César, o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios, a Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. Y, llegándose unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió:
Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer, y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, asimismo también todos 7, y murieron sin dejar prole. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo, y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección, y que los muertos hayan de resucitar. Aun Moisés lo enseñó junto a la zarza, cuando dice al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven cuanto a Él. Y respondiéndole unos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron más preguntarle algo. Y él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración. Estos recibirán mayor condenación. Y mirando, vio los ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio, y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas, y dijo, de verdad os digo, que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto no vayáis en pos de ellos. Empero cuando oyeréis guerras y sediciones no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego, será el fin. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres, y pestilencias, y habrá espantos, y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano, y perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores, por causa de mi nombre. Y os será esto para testimonio. Poned pues en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas, ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días,
porque habrá apuro grande sobre esta tierra, e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes, por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, estábase en el monte que se llama de las Olivas, y todo el pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el templo. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue, y habló con los príncipes de los sacerdotes, y con los magistrados, de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron, y concertaron de darle dinero, y prometió, y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Y vino el día de los ázimos, en el cual era necesario matar el cordero de la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, aparejadnos el cordero de la Pascua, para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: He aquí, cuando entraréis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer el cordero de la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado. Aparejad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y aparejaron el cordero de la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: Tomad esto, y partid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó y les dio el vaso, después que hubo cenado, diciendo: Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega, conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Empero, ey de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía que había de ser el mayor? Entonces él les dijo: Los reyes de las gentes se enseñorean de ellas,
y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es menor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordeno, a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa tómela, y también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compre espada. Porque os digo que es necesario se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, su cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pasa este vaso de mí. Empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como gotas de sangre, que descendían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo, de tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, y aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él: De los príncipes de los sacerdotes, y de los magistrados del templo, y de los ancianos, ¿cómo al ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, trajéronlo, y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él, y dijo: Y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo: Mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: ¿Y tú de ellos eras? Y Pedro dijo: Hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé qué dices. Y luego, estando aún él hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le habla dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él hiriéndole, y cubriéndolo, herían su rostro, y preguntábanle diciendo: Profetiza quién es el que te hirió.
y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de los sacerdotes, y los escritas, y le trajeron a su concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas después de ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos: ¿Luego tú eres Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros lo decís que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca,